Para esta ocasión tenemos programado la inauguración de un importante taller eh, que se ha denominado Laboratorio de Etnografías de y desde las danzas. Va a estar dirigido por el investigador de nuestra dirección, Darcy Saavedra Salas. Él ya tiene bastante experiencia en el trabajo de las danzas, justamente de las danzas y desde las danzas. Es un integrante de las comparsas de danzas varios lugares de nuestro país, y también es estudioso, investigador de las danzas. Tiene una maestría en antropología y otros estudios de especialización en la materia que le permiten tener las credenciales para poder compartir con los que desean ser parte de este laboratorio de etnografías. Es importante recordar que la etnografía, como lo indica la misma composición del término, proviene de las raíces etno, que es la referencia a los grupos sociales, podríamos decir a los pueblos, para entenderlo mejor, y la grafía pues son los estudios, ¿no? Esta metodología de base aparece justamente casi como primer método de investigación de la antropología a finales del siglo XIX. Y probablemente quien haya trazado mejor y más históricamente, de manera que ha dejado una huella muy profunda, va a ser Bronislaw Malinowski, ¿no? Este investigador eh, europeo, inglés, que eh, va a cruzar pues todo un gran territorio de continentes y se va a trasladar a estudiar a la Polinesia por un largo periodo de tiempo, ¿no? Este ejercicio de trasladarse directamente a hacer un trabajo in situ y hacer una recopilación de información altamente descriptiva en contacto con el objeto de estudio era para entonces un método que no se había utilizado, muy novedoso. Para entonces la antropología evolucionista, que era la primera escuela que estaba desarrollándose en Europa, usaba datos que llegaban a ellos por diferentes fuentes, ¿no? Digamos, serían fuentes secundarias, fuentes terciarias, viajeros, guerreros, en fin, ¿no? Eran estudiosos de gabinete. Con Bronislaw Malinowski, digamos, tenemos una especie de nueva época para la antropología. Esto es todo un ejemplo, digamos, la ubicación de un nuevo método que va a ser muy fundamental hasta el día de hoy para los estudios sociales, no solamente para la antropología, por supuesto, que es trasladarse a los lugares donde viene sucediendo los acontecimientos, los hechos que se desean estudiar y de alguna manera involucrarse de formas diferentes para poder obtener los datos que se requiere para la investigación. En este sentido, se entiende también la demarcación que hace Darcy en el título del laboratorio de y desde las danzas, vale decir, que de manera clásica los estudios serán sería las etnografías de las danzas, es algo que ya hemos conocido con muchos estudiosos. Sin embargo, hoy en día tenemos esta también posibilidad de estudiar las danzas desde las danzas, es decir, desde los mismos actores o gentes que desarrollan las danzas. Podemos pensar que en los inicios de la antropología en el Perú, los tiempos del indigenismo, los que estaban dedicados a la investigación, al estudio de las danzas, eran personajes un poco ajenos a la cultura. Entonces había una mirada externa
fundamentalmente exterior. Se concebía que los que podían estudiar mejor a un grupo social y sus tradiciones eran aquellos que tenían una formación y aquellos que venían de centros de estudios especializados, que los mismos agentes no podían concebir y distinguir y pues estudiarse a sí mismos. Hoy en día esta transformación, estos movimientos sociales, culturales, han cambiado bastante este esquema de la mirada, si quieren, de la ciudad hacia los Andes o la ciudad al campo, y han roto estas fronteras duales de campo-ciudad o de estudiosos a estudiados. Entonces son muchas veces los mismos pobladores que salen de sus comunidades que buscan estudiar sus mismas tradiciones, sus mismas culturas. Entonces esto se incorpora a este taller que muy diligentemente lo está ubicando el investigador Darcy Saavedra en este laboratorio que va a iniciar el día de hoy. Antes de darle pase a Darcy para que pueda explicar sobre el desarrollo de este laboratorio que va a tener un periodo de duración, quiero informarles algunas actividades que viene programando la Dirección de Investigación para que tengamos en cuenta en los días próximos. La próxima semana tenemos otro encuentro académico, un conversatorio también, que está organizado por nuestros otros dos investigadores de la Dirección de Investigación, Gonzalo Chávez y Ricardo López. Es sobre música amazónica. Se titula la investigación sobre la investigación y la circulación de las músicas de la Amazonía. Tenemos tres grandes invitados, exponentes, investigadores también de la música: Percy Flores Navarro, Luis Alvarado y Luis Salazar Orsi, ¿no? Orsi, sí. Quienes van a estar con nosotros el día lunes 25 a las 5 de la tarde, aquí también en nuestros espacios. Y bueno, ahí estaremos trasladándonos hacia la Amazonía. Luego, el viernes 29, también vamos a tener otra actividad importantísima sobre estos aspectos culturales de nuestra sociedad, con el conversatorio, exposición sobre las Xacxas de Aco, de la provincia de Corongo de Ancash. Esta va a ser con la participación ya no de investigadores especializados en la materia, sino con los mismos actores, cultores de las danzas. Ellos van a estar con nosotros directamente, algunos desde la misma provincia de Corongo, otros que por supuesto por las migraciones se encuentran trabajando, estudiando aquí en Lima. Y vamos a tener también muestras artísticas, así que quedan invitados para el próximo viernes 29 también en nuestro local institucional. Se acerca ya un aniversario más de la Escuela Nacional Superior de Folclore José María Arguedas. Será la primera y segunda semana de junio. Tenemos muchas actividades que se van a, ya seguro, publicitar. Y dentro de ello, por supuesto, la Dirección de Investigación está realizando algunas actividades para sumarse a estos actos celebratorios. Estamos organizando una feria de libros y de otras producciones audiovisuales que tengan que ver con el tema de folclore. Estamos organizando una concentración de aquellos que tengan materiales para venta o intercambio que tienen que ver con el tema que trabajamos, con el tema de folclore. Va a haber bastantes amigos que están trayendo libros de folclore, revistas, en fin, documentos, discos, músicas, documentales, que tengan que ver con el tema de folclore. Entonces vamos a hacer una gran movida sobre producciones bibliográficas y audiovisuales de folclore del 8 al 14 de junio.
Dentro de ellas tendremos algunas actividades. Fundamentalmente vamos a presentar la revista Ararigua de este año. Todos los años nuestra dirección publica una revista ya que tiene bastante historia, cuyo nombre es Ararigua. Estamos ya en los puntos finales de la edición de esta revista, que será presentada en esos días, y la distribución va a ser gratuita a los que vienen a nuestras actividades. También vamos a proyectar un documental, el último documental del documentalista, cineasta José Huamán, es un reconocido documentalista que radica en la ciudad de Cusco, sobre uno de sus últimos trabajos que viene haciendo hace algunos años, tradiciones musicales de las comunidades del Cusco. En estreno vamos a tener esos días, se van a transmitir por nuestras redes y también aquí en nuestra institución, y al final vamos a hacer una rueda de conversatorio sobre este documental. Esas son algunas actividades que tenemos programadas para ustedes y esperemos que nos sigan acompañando. Por ahora nos concentramos en las etnografías y en este laboratorio que estamos inaugurando el día de hoy, a cargo de nuestro investigador Darcy Saavedra Salas, a quien le paso la palabra. Adelante, Darcy. Muchas gracias. Les cuento un poquito de este proyecto, ¿no? Inicialmente el proyecto estaba planificado para lanzarse pues el año pasado, ¿no? Justamente bajo también la dirección del magíster Carlos Sánchez Guaringa, que sin embargo por diferentes circunstancias que se dieron en un determinado momento el proyecto tuvo que postergarse, ¿no? Sin embargo, yo nuevamente agradezco al director de investigación de nuestra institución por poder nuevamente aperturar la posibilidad de que este proyecto se lleve a cabo, y por supuesto también a la exdirectora de la escuela, la magíster Ana Polo Vázquez, hoy presidenta de la Universidad de Folclore, ¿no? De la comisión organizadora. Y por supuesto, no menos importantes, pues a las demás autoridades de nuestra institución. Entonces, estoy un poco emocionado, un poco nervioso al mismo tiempo, porque es algo que he querido desarrollar hace ya bastante tiempo y bueno, estamos hoy aquí. Yo quiero comenzar esta sesión preguntándoles a todos, pues no, porque tenemos nosotros ya nociones de qué es etnografía y de repente podemos participar con una pequeña dinámica, haciendo una lluvia de ideas de qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra etnografía, ¿no? A ver si por ahí podemos lanzar algunas ideas de qué entendemos por etnografía. Por acá tenemos a ex estudiantes, maestros, compañeros, amigos, ¿no? Entonces, por ahí seguramente tenemos nociones de la etnografía. Por ejemplo, algo que a mí se me viene inmediatamente a la mente es el trabajo de campo, ¿no? Y el trabajo de campo, por lo menos en nuestra institución, siempre ha estado relacionado a los viajes. Creo que los que hemos sido estudiantes de la carrera de educación artística hemos tenido la experiencia de salir a hacer viajes, ¿no? Y esos viajes siempre se nos han presentado, pues, como tales, como trabajos de campo. Y la pregunta que yo les podría plantear a ustedes es si es que realmente, bueno, un viaje por sí solo se convierte en un trabajo de campo, y si por sí solo el trabajo de campo ya implica hacer realmente etnografía, ¿no? Bajo las reflexiones que he venido haciendo dentro de nuestra experiencia institucional, yo podría decir que no, lógicamente. Ahora, si bien es cierto, nosotros tenemos también dentro de la malla curricular las materias de investigación etnográfica que las llevan en determinados ciclos de la formación profesional de las carreras de educación artística, artista profesional en las especialidades de danza y música. También me di el tiempo de revisar pues, los contenidos de esos cursos y claro, la conclusión a la que llegué fue que la forma en cómo están organizados los contenidos, el curso mismo y las finalidades, de repente deberían ser revisados, ¿no? No digo que estén mal planteados, sino que deberían revisarse, creo yo, para que se puedan plantear por lo menos objetivos mucho más reales, ¿no? Y que los estudiantes no estén corriendo durante un semestre para que salgan con un trabajo de investigación etnográfico hecho, pero sin que el estudiante tenga por lo menos un conocimiento significativo de qué es hacer etnografía realmente, ¿no? Esas son algunas de las cosas que he venido yo reflexionando y las cuales me han inquietado para poder plantear este proyecto. Yo comienzo planteando esto, ¿no? Una pregunta: ¿cómo entendemos la etnografía? Básicamente
la pregunta es para mí, ¿cómo yo entiendo la etnografía? Y les voy a dar una definición bastante general de cómo yo estoy pensando la etnografía, no porque no quiera definirla, sino porque la intención justamente del laboratorio va a ser explorar muchas definiciones de etnografía, revisar muchas experiencias de campo para poder nosotros plantear una definición de etnografía, ¿no? De repente en función de esas experiencias, caer en algo más concreto. ¿Cómo entendemos la etnografía? Básicamente como una suerte de relación epistémica, ¿no? O sea, una relación de producción de conocimientos, básicamente. Dice Eduardo Restrepo que la etnografía es una relación, es una suerte de interacción en donde dos agentes van a producir conocimiento, el investigador y la persona o el sujeto investigado, ¿no? Por lo tanto, se dice eso que es una relación epistémica. Y es situada, además, porque se da en un determinado contexto en específico. Está orientada básicamente a la producción ético-política de conocimientos. Y esto es muy importante. ¿Qué es lo ético-político? Es saber básicamente para qué vamos a hacer investigación, ¿no? ¿Cuál es el fin de hacer investigación? En la actualidad se reflexiona mucho acerca de los fines justamente éticos políticos de la investigación, más aún en la etnografía. Es decir, si se trata de una relación epistémica, si hay un sujeto que va a producir conocimientos con otro sujeto, hay aspectos éticos que tenemos que considerar dentro del trabajo etnográfico. Y por lo tanto eso se convierte en una actividad ético-política, ¿no? Nuevamente es saber por qué y para qué, cuáles son los fines que perseguimos a la hora de hacer un trabajo de campo, una investigación etnográfica. La etnografía se produce básicamente a través de procedimientos intersubjetivos, ¿no? Entre sujetos que se relacionan. Recuerden que se dice que el instrumento principal de la etnografía es ustedes por ahí tienen idea seguramente, ¿no? No es el diario de campo, no es la ficha de observación, ¿no? Se dice que el instrumento principal es el etnógrafo, o sea, la persona que hace la investigación. Por lo tanto, si estamos hablando de una persona que me va a investigar a otra, y nuevamente es otra persona con un marco de referencia, con experiencias, con conocimientos, esos son procedimientos intersubjetivos, ¿no? Son dos personas relacionándose, dos o más personas relacionándose. Ahora, este tipo de investigación es flexible y es iterativa. Saben que es parte de los métodos cualitativos de investigación, ¿no? Es flexible porque, bueno, la etnografía te permite partir de una pregunta de investigación y finalmente si esa pregunta te está dando otro tipo de resultados en el camino, en tu proceso, tú puedes reformular tu pregunta, puedes reformular tus estrategias, tus rutas para que puedas finalmente aterrizar en un objetivo concreto, ¿no? O sea, no hay problema. La investigación cualitativa te permite hacer eso. Es iterativo porque vas a dar vueltas, vas a regresar al mismo punto cuantas veces sea necesario para que puedas cumplir justamente el objetivo que es responder la pregunta de investigación que te has planteado, ¿no? Además, la etnografía tiene otras características bastante interesantes y acá voy a dejar de lado lo que han dicho los etnógrafos, los antropólogos, los especialistas, y a lo cual se pone mucho énfasis, que es la observación participante, ¿no? Voy a dejar de lado ese conceptito para hablar más bien de observaciones, de participaciones afectantes, ¿no? Silvia Citro y su equipo de antropología de y desde el cuerpo tienen 2 volúmenes justamente que el profesor Carlos Sánchez me trajo y yo muy contento los recibí de Argentina, en donde ellos han sistematizado justamente esta suerte de metodología. Participaciones afectantes, ¿por qué? Porque el etnógrafo tiene que involucrarse, ¿no? Tiene que involucrarse en el trabajo de campo, tiene que involucrarse con aquello que va a investigar, con las personas que va a investigar. Entonces, necesitas tú ser afectado por esas cosas que le suceden al otro para que puedas tener cierto acceso etnográfico y cierta posibilidad de producir el conocimiento que tú estás buscando. Entonces, la situación te tiene que afectar a ti, tienes que verte afectado para que tú puedas comprender al otro, ¿no? Que finalmente es lo que busca la antropología y la etnografía. Entonces, en términos sencillos sería como saber ponerte en los zapatos del otro, ¿no? ¿Verdad? Eso de una manera muy sencilla. Y la otra cualidad son las observaciones crítico-reflexivas, ¿no? O los distanciamientos crítico-reflexivos, dice Silvia Citro. O sea, no basta con solamente observar y ser afectado, sino que tiene que llegar un momento en el trabajo de campo en donde tú tienes que distanciarte, ¿no? Tienes que dejar la participación, la observación participante, la participación afectante para que tú puedas reflexionar críticamente sobre aquello que has visto y has vivido. A eso se le llama distanciamientos críticos reflexivos, ¿no? Y creo que esas dos son las cualidades más interesantes del trabajo de campo o de la labor etnográfica.
En otros términos se los puede mencionar, seguramente sí, pero yo he elegido estos porque me parecen interesantes. Ahora, la etnografía funciona pues con registros diversos y también con algo característico, que es la escritura permanente. Para hacer etnografía hay que escribir permanentemente, hacer notas de campo, trabajo de campo. ¿De acuerdo? Entonces, es otra característica. No hay etnografía si es que tú no has hecho trabajo de campo, ¿no? Una vez les comento una pequeña anécdota. Un estudiante se me acercó y me dijo, Darcy, ya he hecho mi etnografía, acá, dentro de la institución, ¿ah? Darcy, ya hice mi etnografía, ya tengo mi informe final y he anexado, pues, mis entrevistas, me dijo, ¿no? Y yo le digo, y también has anexado, pues, tus observaciones, ¿no? De tu trabajo de campo. Y me dijo, ¿qué es eso? ¿No? Me dijo, no he hecho observaciones, no he hecho descripciones, no tengo apuntes. Yo le digo, ¿y cómo has hecho la etnografía? Claro, de repente por ahí podemos, no sé, escudriñar y ver la forma en que una etnografía puede estar hecha solamente, adelante, puede estar hecha a través con entrevistas, ¿no? Pero otro aspecto característico de la etnografía son las notas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una labor de escritura permanente que el investigador o el etnógrafo debe hacer, ¿no? Debe disciplinarse en escribir constantemente. Y por supuesto el contraste teórico, ¿no? Bueno, no hay etnografía, no hay apuntes, no hay observación, no hay experiencia si es que no hay contraste teórico. Y otra de las características principales que lo menciona también Rosana Huber es la permanente actitud reflexiva, ¿no? De la labor etnográfica, es decir, el investigador tiene que estar en constante reflexión sobre lo que ha observado, investigado, analizado, encontrado, reflexionar sobre sí mismo, sobre ese encuentro, sobre toda la situación en general, ¿no? Entonces la reflexividad es otra de las características que distinguen a la etnografía. Y bueno, se diferencia de otros métodos cualitativos por su carácter relacional, básicamente, porque se enfoca en estudiar, y esto lo voy a decir porque me gusta citar a Miguel Martínez Miguelés, que es un investigador, si no me equivoco, colombiano, venezolano, perdón, que tiene un texto muy interesante que se llama Investigación etnográfica en educación. Él hace un análisis muy interesante y dice, bueno, la etnografía lo que hace es estudiar redes de relaciones sociales, ¿no? Formas de vida articuladas por lógicas que están encarnadas, internalizadas. Entonces, él nos dice, bueno, nosotros acá en el auditorio somos un grupo de personas y nosotros compartimos una lógica, ¿no? Nos caracterizamos por compartir una lógica que está encarnada, la tenemos dentro, la pensamos, la vivimos. Entonces, eso nos constituye a nosotros automáticamente como una unidad de análisis. Pero que sin embargo no hace falta que nosotros estemos acá en el auditorio, ¿no? Cada uno puede estar en su casa y sin embargo vamos a compartir las mismas lógicas internalizadas, encarnadas. Por lo tanto, podemos ser una unidad de análisis dentro de un estudio etnográfico, pero que no se encuentra agrupado, ¿no? Como antes se creía clásicamente que te ibas a una población, no sé, pues en un lugar lejano, una comunidad homogénea y todos tenían una forma de vida, entre comillas, similar, ¿no? Miguel Martínez Miguelés dice, no, tú puedes estudiar, por ejemplo, a un grupo de futbolistas que están dispersos en muchos lados del país. Lo que lo va a caracterizar a ellos es que comparten ciertos rasgos, ¿no? Ciertas lógicas. Y bueno, esa es una definición bastante amplia y abierta que justamente va a servir de punto de partida del laboratorio para poder cuestionar, ¿no? Y preguntarnos qué es la etnografía y finalmente llegar a una conclusión de qué es realmente la etnografía de acuerdo a las experiencias, ¿no? La teoría puede decir una cosa, pero las experiencias te pueden dar de repente otro tipo de información que es más interesante. Ahora, el laboratorio se llama Etnografías de y desde las danzas, como decía el director de investigación aquí, ¿no? Y claro, no se llama de y desde las danzas por una mera majadería. Entonces vamos a pasar a definir brevemente qué son las danzas, ¿no? Básicamente las concebimos como, nuevamente, prácticas relacionales. De acuerdo, en un entorno social la gente se está relacionando permanentemente, ¿no? Entonces la danza también es una práctica relacional. Es más, yo la defino como una suerte de relación artística, ¿no? Y es una cosa mía. La danza es una práctica corporalmente situada, está encarnada. No hay danza si no hay cuerpos, ¿no? Eso es algo obvio. Y la danza está atravesada también por dimensiones éticas, estéticas, económicas, religiosas, sociales y cosmopolíticas de la vida. Entonces, las danzas también son formas de organizar relaciones, sentidos, modos de ser, estar, existir y también de resistir en el mundo, básicamente. Este tipo de forma de pensar la danza lo que no busca es dar una definición inconcreta, también busca ser un punto de partida que permita cuestionar básicamente qué son las danzas y cómo las podemos pensar, ¿no? Para estudiarlas. Ahora, acá viene la pregunta de por qué etnografías de
de y desde las danzas. Básicamente nos referimos por un lado al estudio etnográfico de las danzas como prácticas sociales, ya lo hemos dicho, y por otro a la producción de conocimientos que emergen justamente desde la experiencia corporal y relacionar de danzar, de la actividad de danzar, de bailar. Entonces la danza tiene que pensarse desde este punto de partida como el objeto de análisis y al mismo tiempo como el lugar desde el cual se está pensando, se conoce y se produce la vida social. Entonces, podemos estudiar la danza, de repente yo como antropólogo puedo estudiar la danza, pero no hace falta que yo sepa bailar o que participe activamente en la danza, ¿no? Entonces, ese es un estudio de la danza. Pero un estudio de y desde la danza implica que yo esté involucrado en la práctica de danzar, ¿no? Y desde mi práctica danzaria pueda producir conocimientos desde adentro. Y eso va a producir otro tipo de conocimientos. Es un hecho, ¿no? Es un hecho porque las experiencias vividas van a hacerte reflexionar de otro modo. Por ejemplo, les cuento algo rápido. El domingo que pasó, yo fui bautizado en una comparsa de cachampa y me dieron pues como 10, 12 latigazos en las piernas que iba a sentir que mis huesos se estaban rompiendo. Si hubiese sido una persona a la que observaba esa experiencia desde afuera, no hubiera sentido el dolor, ¿no? Ese dolor de que tus huesos se van a querer partir en ese momento. Entonces, ¿cómo tú analizas, cómo interiorizas ese tipo de información? Vivirla te da otro tipo de información. La carne, sentir los golpes, los olores, las sensaciones, los gritos en el momento te permiten otro tipo de información, ¿no? Otro tipo de datos. Entonces, a eso es lo que yo me refiero con etnografías de y desde las danzas. Básicamente, que no es algo que yo me he inventado, por supuesto, es algo que en Argentina ya han estado haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, se toma de ahí el ejemplo. Ahora, nos vamos a qué es el laboratorio, básicamente, de y desde las danzas. El laboratorio, lo que pasa es que, por ejemplo, muchas reflexiones que se hacen hoy desde la etnografía hablan de las emociones, ¿no? La experiencia vivida, encarnada. Por lo tanto, claro, ¿cómo podemos nosotros explicar el dolor, el sufrimiento y que ese sufrimiento está transformado también al mismo tiempo en una suerte de concepto de virilidad, ¿no? Una suerte de competencia encarnada que se dan, por ejemplo, entre los cachampas. No sé si alguien acá tiene la respuesta de cómo un espectador externo, por más que esté participando y no recibe esos golpes, pueda explicar esos golpes recibidos, ¿no? Puede explicar incluso cómo los demás te miran, te sienten y te piensan a partir de el hecho de que tú has recibido los golpes, de que tú has sido quien ha recibido esos golpes, ¿no? Porque el ritual consiste en que tú recibas los golpes. No digo que sea imposible, pero sería más fácil si es que tú estás ahí participando activamente de ese proceso. Y la etnografía lo que apela es eso, justamente ese tipo de experiencias, ¿no? Ese tipo de vivencias. Mientras más involucrados estemos, aparentemente vamos a poder producir mayor cantidad de datos, ¿no? Incluso se habla hasta de que los olores tienen que ver mucho en la producción de datos. Los olores, ¿no? Los humores de las personas. Hay etnografías que se hacen sobre la comida, básicamente con los olores de la comida, con los sabores. Y bueno, probar una comida te produce otro tipo de información y recibir pues 12 chicotazos te produce otro, ¿no? Es básicamente eso, básicamente. Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, para desarrollar un poquito más la idea, en el momento en que me estaban chicoteando a mí, recibiendo los 12 latigazos, yo sentía que mis piernas se estaban partiendo y no tenía posibilidad yo de retirarme de ese momento, de ese acto, ¿ya? No había forma. Yo ya estaba ya había interiorizado la idea de que yo tenía que aguantar esos golpes. Y efectivamente, no hay posibilidad de que te caiga una lágrima, de que te muevas, ni nada, ¿no? Entonces, en un momento yo ya me vi inmerso dentro de esa experiencia, involucrado y comprendí muchas cosas que desde afuera no las había entendido nunca, ¿no? Pero no digo que sea mejor, simplemente se va a producir otro tipo de información, ¿no? Otro tipo de información. Volviendo, y gracias por la pregunta, maestro Carlos. Volviendo a qué es el laboratorio, básicamente va a ser un espacio de carácter programático, es decir, quisiera yo que sea un espacio permanente, no en el sentido de que yo sea quien lo esté dirigiendo, sino que sea un espacio permanente para que otras personas puedan sumarse y para que permanentemente los estudiantes y los participantes puedan estar ahí, allí produciendo y empujando algo. Más o menos como lo que ya está haciendo el compañero Gonzalo, que es antropólogo y que dirige el semillero de investigación de la institución, ¿no? Que por cierto también están invitados y acá hay miembros del semillero que están participando en la actividad. Muchas gracias.
Entonces, como espacio programático, tiene la finalidad de ser formativo, permanente, abierto, especialmente abierto e impulsado por la línea de investigación etnográfica en este caso, pero no quisiera que se quede allí, ¿no? Y básicamente está dirigido a quienes deseen iniciarse en la investigación etnográfica desde las danzas. Hay 3 preguntas que orientan el trabajo del laboratorio, de acuerdo a lo que se ha planificado, y estas son: ¿qué es la etnografía y qué tipo de conocimiento produce? ¿De acuerdo? Esa es una de las preguntas, digamos, sobre la cual se va a desarrollar el laboratorio. ¿Cómo se hace una etnografía y qué implica ese proceso? Esta segunda pregunta me resulta interesante porque uno pensaría que hacer etnografía es un proceso lineal, ¿no? Y que es una fórmula que se puede replicar constantemente. Es decir, yo hago una etnografía con los cachampas de Ollantaytambo en Lima y la misma ruta, la misma metodología, las mismas estrategias, los mismos instrumentos que yo he elegido me van a permitir a mí hacer otra etnografía con, por ejemplo, las payas de Huari en Ancash, ¿no? Estamos hablando de 2 grupos diferentes, varones de entre 20 a 40 años y mujeres pues de entre 18 y 25 años, ¿no? Y yo en mi condición de varón de 35 años de repente me voy a relacionar de una manera diferente con ambos grupos. Y puede que cuando yo vaya a tratar de estudiar a las payas de Huari ni siquiera me permitan acercarme a ellas, ¿no? Entonces voy a tener que plantear otro tipo de estrategias, otro tipo de rutas. Entonces, el cómo se hace una etnografía y qué implica ese proceso debe entenderse como que hay muchas rutas. Y eso también tiene que ver con la pregunta de investigación que tú te vas a plantear, ¿no? Tu pregunta de investigación X exigirá una metodología planteada particular y la pregunta Y exigirá otra metodología, ¿no? Entonces, es por eso que yo hablo también de etnografías, diversos modos de hacer etnografía, y no solamente hay una etnografía, sino hay muchas formas de hacer etnografía. Y la tercera pregunta es: ¿para qué hacer etnografías desde nuestras danzas hoy, no? No sé, si yo les pregunto a ustedes para qué etnografiar danzas, pues me pueden decir muchas cosas, ¿no? Para que la tradición no se pierda, para entender los procesos de transformaciones, para comprender los fines ético-políticos, no lo sé. Entonces son preguntas que van a guiar justamente la exploración que vamos a tener dentro de este espacio. ¿Cuáles son los objetivos del laboratorio? Básicamente capacitar a estudiantes, personas interesadas en producir etnografías desde las danzas. Todo tipo de persona interesada, ese es el objetivo general. Hay un objetivo específico que es debatir los principios epistemológicos, metodológicos y éticos del enfoque etnográfico. O sea, vamos a discutirlos, vamos a cuestionarlos. Y para eso se necesita plantear un trabajo colectivo y colaborativo, ¿no? Si, bueno, yo me voy a poner a hacer un monólogo sobre qué es la etnografía, no se va a cumplir este objetivo, ¿no? Al contrario, y acá viene lo interesante, es que estamos conversando con Gonzalo y también en algún momento se lo mencioné a Ricardo, que es otro compañero de dirección de investigación, que me gustaría trabajar con ellos, porque se trata de discutir, de cuestionar. Si te dicen, bueno, la etnografía se puede hacer de este modo, bien, pongamos en marcha esta ruta y veremos si es que me funciona en el trabajo de campo. Y si no me funciona, bueno, habrá que escribirlo y habrá que reflexionar sobre eso, ¿no? Y decir, me inventé otra ruta porque esta no me funcionó a mí, ¿no? Y haremos una reflexión sobre esa experiencia. Básicamente eso es lo que queremos hacer en el laboratorio. Y lo cual finalmente significa también de que existe una posibilidad muy grande de que todos podamos hacer etnografía y de que pensemos de que la etnografía no es solamente una labor determinada para ciertos especialistas. Leía el texto de Bernard Russell de etnografía, ¿no? Él decía algo curioso, que todos tenemos una potencialidad etnográfica, básicamente por la cuestión de que somos seres humanos y tenemos la curiosidad dentro, ¿no? Pero claro, todos podemos ser potenciales etnógrafos, pero también requerimos ciertas pautas, ¿no? Cierto entrenamiento para desarrollar esas capacidades. Y eso tiene que ver con el objetivo 1. Y el objetivo 2 básicamente es promover pues la producción etnográfica, ¿no? O sea, hacer etnografía de y desde las danzas a través de la experimentación y la exploración. Voy a repetir mucho esto, la experimentación y la exploración, ¿no? No quiero que este espacio tampoco sea algo rígido, como les decía, algo acartonado, cuadriculado. Por otro lado, tenemos los principios de trabajo. Vamos a trabajar con lecturas, debate de las lecturas, ejercicios de escritura permanente. Bueno, se van a dar cuenta que cada sesión tiene un ejercicio de escritura, porque para hacer etnografía hay que escribir. Y a aprender a escribir se aprende escribiendo, básicamente, ¿no? O sea, a escribir se aprende escribiendo, a través del ensayo-error. No hay otra forma, pues.
Y eso tiene que ver con cómo también se aprende a investigar, que lo voy a decir dentro de un rato. El otro es la experimentación y la reflexividad, esta capacidad de reflexionar constantemente sobre nuestro quehacer, ¿no? Ahora se preguntarán, ¿por qué un laboratorio? O sea, ¿qué es un laboratorio, no? ¿Qué es un laboratorio? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra laboratorio? Un espacio, ¿no? En donde un cierto grupo de especialistas, usualmente científicos, hacen análisis, observación y producen conocimientos, ¿no? La típica imagen de este especialista con las probetas y los instrumentos de laboratorio. Bien, es un espacio de experimentación, al final de cuentas, ¿no? Pero lo que nosotros creemos usualmente es que la producción del conocimiento, nuevamente, es un proceso muy bien planificado, que no tiene errores, ¿no? Dice, yo soy científico y creemos que esa producción de conocimiento es lineal, recta, limpia. No, y cuando lo que en realidad sucede es que en ese proceso hay muchas idas y vueltas. Hay ensayos, hay errores constantes, hay momentos en donde dejas todo el trabajo, lo reinicias, pateas el tablero y vuelves a comenzar. No sé si ustedes han visto la típica película gringa norteamericana en donde está el académico tratando de resolver un problema y no sé, comienza a tomarse un café y se le viene la idea, la magnífica idea a la cabeza y comienza a resolver pues el problema en el que había trabajado 12 años, ¿no? Y en un segundo lo resuelve. Esa es la típica imagen en todo caso que rompe con esta idea de que el proceso de investigación es pulcro, ¿no? Y lineal, y no es así. Entonces, el laboratorio básicamente nosotros lo pensamos como un espacio académico experimental en donde vamos a permitirnos debatir sobre los problemas metodológicos y teóricos relacionados a la labor etnográfica, poner a prueba estrategias, experiencias, técnicas e instrumentos de la etnografía. También vamos a desarrollar experiencias investigativas, producir conocimiento de manera práctica, crítica y experimental. La producción práctica de conocimientos es algo que quiero trabajar. Y esto tiene que ver mucho con lo que Sánchez, en un libro que se llama Cómo enseñar a investigar, hace énfasis. Él dice, a enseñar a investigar se enseña de manera práctica. ¿Por qué? Porque el investigar es un saber hacer. La investigación no es un saber a secas, sino es un saber hacer, es un conocimiento práctico y como conocimiento práctico se tiene que transmitir de forma práctica, a través de ejercicios, a través de práctica permanente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? El hecho de escribir, el hecho de reflexionar prácticamente tiene que ver con una de estas ideas que plantea Sánchez en este famoso libro Enseñar a investigar. Y vamos a reflexionar también sobre pues, las prácticas etnográficas desde las danzas. O sea, etnografías que ya se hayan producido. El laboratorio entonces es pensado no solo como un espacio de enseñanza, de una forma de investigar, que es hacer etnografía, sino también como un espacio de reflexividad, problematización y producción experimental de estos conocimientos. Ese es nuestro concepto de laboratorio. Y aquí viene lo que les comentaba ya hace unos segundos atrás, ¿no? Algunas consideraciones sobre las formas de enseñar e investigar. Dice Sánchez, y esto es para que piensen justamente también por qué tengo la idea del laboratorio, por qué insisto en esto. Él dice que no existe una manera única de enseñar a investigar, ¿ya? Los procesos y las prácticas de formación de investigadores son tan diversos como las formas mismas de producir conocimiento. Entonces, la labor de formación de un investigador básicamente es una labor pedagógica. Entonces, hay que encontrarle la ruta, ¿no? Hay que encontrarle la ruta a esa forma de formar investigadores. Y por otro lado, pretendemos un poquito escapar con el laboratorio que va a ser flexible, experimental, escapar de los cursos de metodología de investigación, ¿no? Que como les decía eran básicamente espacios cuadriculados, definidos, con ciertos fines, objetivos que se plantean dentro de las instituciones, dentro de las universidades, y que no sé qué tan buenos resultados tengan, ¿no? Yo no lo sé, pero bueno, lo que queremos plantear es un espacio más flexible. Acá, el laboratorio va a ser un espacio más flexible, que va a ir un poquito en contra de la idea de los cursos de investigación, ¿no? Que eso también lo está haciendo, por ejemplo, lo está trabajando Gonzalo en el laboratorio y me parece bastante interesante, ¿no? El trabajo de reflexión permanente con un equipo de estudiantes bastante concentrado, una pedagogía más personalizada, por así decirlo, ¿no? Y que quizá da mejores resultados que sentarte frente a un auditorio como lo estoy haciendo yo, en donde la gente de repente no te va a prestar atención, ¿no? Por diversos motivos. Entonces,
La crítica viene a continuación, ¿no? Dice que bajo los modelos clásicos de la enseñanza universitaria se enseña a investigar de forma conceptual, en abstracto, o sea, te dan pautas teóricas y muy rara vez llega el estudiante a tomar en realidad el camino concreto de la práctica de la investigación. Sánchez dice que es recomendable enseñar en concreto, de forma práctica. Eso es lo que pretendemos hacer. Por otro lado, hablando un poquito del método, toda investigación se hace con un método, sea estructurado o no. Yo creo que hay métodos que no son estructurados, sino que se van estructurando en el camino, ¿no? El método es la organización estratégica de las operaciones, ¿no?, que van a intervenir básicamente en la producción de conocimientos. Toda la ruta que tú vas a construir para poder producir un conocimiento. No existe un único método, no existe. El método hasta tú te lo inventas, ¿no?, en el camino. Eliges ciertas referencias, algunas te van a funcionar, como les decía hace rato, y otras no, y si no te funciona, pues bien, desechas una y planteas otra. No hay ningún tipo de problema. Sin embargo, el investigador va a ser quien decide justamente por qué, ¿no? Por qué elige ciertas rutas. Para responder básicamente a qué, a tu pregunta de investigación. Entonces, la labor de formación de investigadores se va a construir básicamente, o se va a constituir como una labor pedagógica, ¿ya? No es lo mismo, dice también Sánchez, producir conocimientos que enseñar a producirlos. Y esto es bastante cierto, ¿no? Hay gente que es muy hábil produciendo conocimientos, que no se ha detenido a pensar cómo son sus procesos de producción de conocimientos. Por ejemplo, cuando yo escribo, tengo una forma bastante desordenada de escribir, ¿no? Escribo una idea, guardo el documento, sigo escribiendo y vuelvo a una parte, vuelvo a otra, vuelvo a otra, vuelvo a otra. O sea, nuevamente el mío no es un proceso lineal, ¿no? Entonces, reflexiono de un lado, me voy para otro y estoy dando vueltas así. Y quizá otra persona tenga una forma más sistematizada y mejor organizada de hacerlo. Pero finalmente son formas diferentes de producir conocimiento, ¿no? Entonces, no es lo mismo producir el conocimiento que enseñar a producirlo. Y esa es una idea que tengo en la cabeza que también, claro, va a ser un proceso de aprendizaje para los que estemos allí, ¿no? Ver cómo podemos enseñar a producir el conocimiento. Y yo puedo aprender a cómo producir un conocimiento incluso de una persona que no tiene mucho conocimiento y está participando en el laboratorio. Por eso va a ser un trabajo colaborativo, ¿no?, entre todos. Ahora, el laboratorio está organizado con contenidos, básicamente. Hay 4 unidades, pequeñas unidades, y estas son los devenires. La unidad 1 son los devenires de la ciencia y los avatares de la etnografía, ¿no? Vamos a hablar, discutir un poquito acerca de el proceso de desarrollo histórico de la ciencia, toda la crítica que se le ha hecho a la ciencia, desde el positivismo hasta llegar a lo que han llamado algunos el pospositivismo, ¿no? Y en donde algunos sitúan a la etnografía. La etnografía también tiene su propia historia, ¿no?, su propio desarrollo histórico, desde la crítica colonial hasta el momento en donde se llega a decir que se puede hacer etnografía, incluso una etnografía transespecie, ¿no? O sea, ya no solamente entre humanos, ¿no?, sino entre seres no humanos. Y es algo que recibe muchas críticas, pero que finalmente ha llegado a ese punto, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque hacer etnografía supuestamente es etnografiar gente, ¿no? Describir lo que hace la gente, describir los significados de las acciones de las gentes. Pero cuando hablamos de etnografías transespecies ya no estamos hablando solamente de gente, ¿no? Imagínense, a ese punto ha llegado la etnografía. Entonces vamos a hablar un poquito de estas situaciones, no para tener que volvernos especialistas en la historia de la ciencia y la etnografía, sino para comprender finalmente los procesos prácticos de ella, ¿no? Luego tenemos los dispositivos etnográficos. Básicamente vienen a ser pues los instrumentos, vienen a ser las técnicas, vienen a ser las estrategias, los mecanismos, las formas de producir conocimiento. Yo le he llamado dispositivos etnográficos porque estoy seguro que además de las técnicas y los instrumentos que usualmente se plantean dentro de la labor etnográfica, hay otro tipo de rutas que uno se encuentra en el trabajo de campo y a veces tiene que sacarse del bolsillo e inventarse algo para que uno pueda cumplir también nuevamente los fines del trabajo de campo o de la observación participante. Y eso me ha pasado a mí muchas veces cuando he estado en Cusco, ¿no? Cuando he querido hacer, no sé, algún tipo de participación observación participante, no he podido lograrlo, ¿no? Yo he tenido que inventarme algo en el momento para poder participar con la gente y ver lo que yo he querido ver, observar y experimentar en el momento. Implica poder resolver las cosas de manera más rápida, claro, sin tener que atropellar a las personas, sin pasar por las personas, sino mantener siempre
esta perspectiva ética, ¿no?, del trabajo de campo. Entonces veremos pues de repente que sí, efectivamente hay otros dispositivos etnográficos, hay otras estrategias que no solamente es la observación participante, las entrevistas, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es los modos en cómo se representa a la gente, ¿no?, que tú vas a etnografiar. ¿Cómo los representas y por qué los representas así, ¿no? De repente yo voy a Ayacucho y veo un carnaval y veo algo sobre la gente y yo escribo ese algo sobre esa gente que no necesariamente coincide con lo que la gente percibe de sí misma, ¿no? Entonces yo estaría aplicando un modo de representación ahí que puede ser cuestionado y que también tiene que responder y responde seguramente a determinadas situaciones. Entonces los modos de representación también son una suerte de dispositivos que están implícitos dentro de la etnografía y de los cuales usualmente no se suele hablar. Luego tenemos las consideraciones éticas. Yo recuerdo algo bastante interesante de la maestría de San Marcos. Teníamos como profesora a la doctora Sarah Renker de Estados Unidos. Y ella nos decía, van a hacer su plan de investigación para su trabajo etnográfico y bueno, toda la parte metodológica me la haces en 5 páginas, pero dedícale unas 5 o 10 páginas, así nos decía, al desarrollo ético de tu investigación. Y ella nos explicaba que en Estados Unidos hay toda una suerte de protocolos éticos para que tú hagas antropología. No puedes hacer antropología si es que el protocolo ético no está plasmado, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el consentimiento, las autorizaciones, el qué vas a hacer, el por qué vas a hacer eso, por qué elegiste tal técnica, tal instrumento, para qué, ¿no? ¿Cuál es el fin de tu investigación? ¿Ya? Todo eso son las consideraciones éticas. Y nuevamente, no nos podemos saltar las consideraciones éticas en etnografía porque estamos trabajando con personas, pues. Yo no puedo ir a grabar a escondidas a una persona, ¿no?, sin su consentimiento. Hay una suerte de idea de la investigación que es como el investigador, ¿no?, el detective, que vas a escondidas con la cámara y sacas tu filmador y grabas a las personas que están bailando y dices, ah, sí, chévere, ya hice mi trabajo de campo, ¿no? Eso no es nada ético. No es nada ético, más bien atenta contra un trabajo académico real, científico real, ¿no? Entonces lo ideal es ir al campo con tu ruta ética bien planteada y finalmente, pues si la gente no quiere que la grabes, que la entrevistes, que le saques fotografías, tendrás nuevamente que replantear tu ruta ética y tu estrategia metodológica, pues, ¿no? Es lo que te queda, no lo vas a obligar a la gente a que te diga, ¿sabes qué? Oye, dame ese dato, ¿no? Yo necesito ese dato. No va a pasar, pues, no va a pasar. Y por último, algo que es sí recontra experimental, recontra chévere, va a ser pues formar la etnografía, ¿no? De todos los apuntes que podamos avanzar, finalmente escribir algo, darle forma, sistematizar esos datos. Diría que es la parte más densa, más complicada, porque sí, pues cuando uno llega, finalmente hace apuntes en la bitácora, en el diario, y uno dice, ya, pero ¿qué hago con esto, no? O sea, ya tengo escritas mis descripciones, pero ¿qué hago con esto? ¿Cómo le doy forma? ¿Cómo le doy forma? O sea, los manuales de etnografía te dicen cómo darle forma, pero no son muy claros. En el momento, o sea, no tienen la fórmula. Y básicamente es una cuestión nuevamente experimental de cómo darle forma a esa cantidad de datos que tú tienes ahí guardada. Y simplemente por el hecho de no saber darle forma a los datos, no saber darle forma a la etnografía, tus datos pueden estar ahí pues polveándose durante mucho tiempo, ¿no? Mosqueándose. Entonces, esta última unidad vamos a tratar de experimentar justamente con eso. Y básicamente acá pueden ver un cuadro de las sesiones, ¿no? Vamos a tener una parte teórica, hablada, dialogada. Se está dedicando otro momento a la formulación del proyecto de investigación y al ejercicio de escritura. Básicamente todas las sesiones van a estar planteadas así en 3 momentos, ¿no? En 3 momentos. Una introducción teórica, una pequeña reflexión sobre cómo formular por lo menos el plan de investigación, el proyecto de investigación, y luego el ejercicio de escritura en sí mismo. Yo sí estoy convencido de que hay que ejercitarnos en la escritura para poder hacer una etnografía finalmente, ¿no? Y eso se repite. Ahora, ¿en cuántas sesiones se va a desarrollar el laboratorio? Tenemos pensado, no sé si es algo muy ambicioso, pero en 16 sesiones, ¿no? Gonzalo, por la experiencia, ¿en cuántas sesiones están trabajando el semillero usualmente en los módulos? Ok, es muy prudente.
Ok. Sí, sí, yo también me cuestiono si es que de repente 16 sesiones son muchas o son pocas, no lo sé, pues vamos a ver en el camino, ¿no? Y de repente para una segunda edición tendremos que replantear, oye, ¿sabe qué? Fueron muchas sesiones. O de repente ya con la experiencia podemos reducir las sesiones, ¿no? Y cosa que la gente se dedique más bien a hacer el trabajo práctico por su cuenta, ¿no? Con una suerte de guía, sin necesidad de tener que reunirnos. Pero vamos a ver, es parte del proceso de laboratorio. ¿Cuál será el horario? Las sesiones se van a desarrollar básicamente los días miércoles de 3 a 5 p.m. Sin embargo, esta primera sesión de la próxima semana va a ser el jueves 27 de mayo y tiene que culminar el 8 de septiembre, ¿no? El laboratorio. ¿Por qué comenzamos el 27 de mayo? Porque me he colado yo sobre los horarios del semillero, disculpando a los chicos del semillero, disculpando también a Gonzalo. Entonces vamos a trabajar los días miércoles también. Y vamos a estar ahí con Gonzalo también. Y estoy seguro que también con Ricardo cuando nos pueda acompañar. Y aprovecho para invitar a los compañeros que quieran sumarse también, porque lo que queremos es formar un equipo. Es decir, o sea, va a haber una persona que va a coordinar, que en este caso voy a ser yo, pero no significa que yo tenga que hacer todo el trabajo, porque creo que lo rico es escuchar a uno y a otro, ¿no? O sea, intercambiar ideas, hacer las críticas permanentes, mutuas, para ver cómo planteamos la ruta, básicamente. Entonces, la invitación es abierta. Si alguien tiene formación, tiene experiencia y quiere sumarse al equipo, bienvenido. En realidad, bienvenido. Sería genial. ¿En qué lugar se va a desarrollar? Acá en la institución, básicamente. Por ahora, en las instalaciones de la Dirección de Investigación, que está del pasillo a la izquierda al fondo. Así que ya saben, los miércoles vamos a estar allí. ¿Y quiénes pueden participar? Todos, estudiantes de la institución, público interesado, egresados, docentes, pero sí vamos a trabajar con una cantidad mínima. Es una mentira, y eso también lo quiero decir, de que hagamos una convocatoria abierta, ¿no? Con un enlace de inscripción y se inscriban 100 y vengan los 100, ¿no? Eso no pasa, no sucede. Lo que va a suceder es que vamos a recibir 20 inscripciones y de esos 20 vendrán 3, 4, ¿no? Y eso es suficiente para comenzar con el laboratorio. En realidad, también dice Sánchez, es imposible hacer una labor de formación de investigadores masiva, ¿no? Porque el investigador no se produce en serie. Y más bien la pedagogía de investigación es personalizada, ¿no? Es personalizada, por lo tanto se trabaja mejor con grupos reducidos. ¿Y de qué depende? Básicamente del interesado, ¿no? De la constancia que tenga, de la participación que va a tener en el laboratorio. Eso. Las inscripciones comenzarán el día de mañana a través del enlace que se pueda publicar a través de la página de la Dirección de Investigación y a través de la página oficial de la institución. Así que tienen que estar atentos. Y como les decimos, las vacantes son limitadas, ¿no? Y eso sería todo respecto a la presentación del laboratorio. Yo los invito nuevamente. Eso sí, como es un espacio permanente, tendrían que hacerse un tiempo semanal, ¿no? Para que puedan participar. Ahora no se preocupen del material, los materiales que vamos a trabajar se los vamos a proporcionar aquí, incluso los libros de apoyo también los vamos a tener aquí, como les decía a algunos chicos, pues lo van a poder tener a la mano para sacarles copia, ¿no? Para que lo puedan llevar, leer y discutir. Y ya les estaremos informando sobre alguna otra novedad que tengamos sobre el laboratorio. Ya si hay que cambiar los días, eso ya se manejará de forma interna, ¿no? Y eso sería todo. Si tienen algún tipo de pregunta, pues estoy acá para responderlas, y si no, pues ha sido un placer poder comentarles este proyecto y agradecerles la participación esta tarde. Muchas gracias. Si hay preguntas, los escucho. Gracias. Sí, ¿hay preguntas? No. Bien. Sí. El tema es su interés. Acá no, en el laboratorio no les vamos a inducir a que elijan o a que desarrollen un tema que no es de su interés. La investigación parte del interés del investigador, ¿no? Entonces, si tú quieres desarrollar ese tema, tendremos que darle forma a la pregunta de investigación e inmediatamente tú comenzarás a explorar y a desarrollar, porque te vas a dar cuenta que en el camino vas a encontrar muchas cosas que de repente ya sospechabas y cosas que eran insospechadas también, ¿no? Que te van a llevar a repensar tu tema de investigación o de repente a reafirmarlo. Entonces, la dinámica es que cada participante
se interese en un tema y desarrolle ese tema. Es eso. Así es que pueden plantearse cualquier tema de investigación, cualquier pregunta de investigación y trataremos pues de enfocarnos en ello. Eso. Y bueno, ahora sí creo que Ricardo, sí, nos despedimos entonces. Nuevamente, muchísimas gracias.